Listo, muchachos. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Espero pues estén muy bien el día de hoy. Vamos a empezar nuestra sesión. Tenemos aquí que ya terminan de cuadrar unas cositas y ya. Computador para que me escuchen un poquito mejor. Listo, bueno, entonces ahora sí, buenas noches a Erika, a Gaby, Germán, Lina, Over, Humberto, que están por aquí. Que hayan tenido una muy buena semana, que hayan podido descansar pues con estos festivos y bueno, que empecemos de la mejor manera esta semana, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Em, la semana anterior, la semana anterior estábamos revisando que teníamos habilitadas todas las evidencias, ¿vale? Por esta razón, pues hasta ahorita las estoy terminando de calificar. Entonces, por eso no les he compartido el centro de calificaciones. Yo espero en el transcurso de mañana y el jueves ya terminar de calificar pues todas las evidencias para compartírselos. Por eso pues no vamos a estar viendo hoy centro de calificaciones. ¿Listo? Por eso pues vamos a ir de una como con la grabación de la sesión para que pues veamos el estado de la ficha y pues empecemos con la temática, ¿vale? Ya la otra semana pues ya miraremos nuestro centro de calificaciones. Respecto pues al estado de la ficha, entonces a la fecha no nos han asignado a un instructor de transversal, entonces estamos a la espera de la asignación, entonces apenas la tengamos les voy a ir compartiendo esta información. ¿Listo? Entonces por ahora solamente seguimos con competencias técnicas. Muy seguramente a mediados de julio pues ya vamos a tener otro instructor o otra instructora que nos va a estar acompañando en transversales, pero por ahora, pues estamos en técnicas. Eso es positivo porque pues nos ayuda a seguir avanzando pues en estos temas y de pronto los que estén por ahí pendientes de evidencias también a irse poniendo al día. Entonces eso es eh, súper bueno. Entonces vamos a ir ya de una vez a nuestro em, formación. Entonces, estábamos viendo, la última evidencia que vimos hacía parte de la fase de ejecución de la actividad proyecto número 6 que se llamaba Documentos Técnicas de Atención al Cliente. Eso fue lo que vimos la semana pasada. La construcción pues de este documento con la estructura que vimos en la sesión anterior, con las diapositivas, donde pues veíamos estas diferentes estrategias para poder prestar un muy buen servicio al cliente. Recuerden que yo pues, les estaba dando una serie de ejemplos relacionándolos con aspectos cotidianos, ¿sí? Para ver cómo aplicábamos cada una como de estas metodologías. Y pues la intención es que ustedes, utilizando esta, esta presentación que les compartía con estas metodologías, pues revisaran si en la empresa en la que ustedes están desarrollando sus actividades lo estaban aplicando o no. Si lo estaban aplicando, pues establecer algunos casos como de uso y pues mostrar cuál era, digamos, un caso errado de atención al cliente según esa, digamos, propuesta metodológica y cuál era un caso positivo. Y en últimas, pues estábamos viendo que queríamos llegar a construir un plan de capacitación, donde veíamos que estos planes de capacitación, pues los debemos de estructurar teniendo en cuenta los niveles de, de los colaboradores, ¿no es cierto? Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada, que es la evidencia que estaremos presentando esta semana. Con eso, entonces ya finalizamos la fase de ejecución y entramos a la última fase de nuestro programa de formación desde el punto de vista técnico, que es la fase de evaluación, ¿vale? Para esta fase de evaluación, la primera evidencia que vamos a hacer nosotros el día de hoy es, o que vamos a explicar, es un quiz. Esto es un cuestionario sobre conceptos de costos logísticos. Para ello, entonces vamos a ir haciendo un recorderis
de algunos conceptos que ya hemos ido viendo nosotros en las fases anteriores. Y luego de ello, yo les voy a compartir una herramienta pedagógica que diseñé con el objetivo de poderles, digamos, como compartir este material para que ustedes se puedan entrenar antes de hacer el cuestionario. El cuestionario, entonces, va a estar habilitado la otra semana. ¿Listo? Va a estar habilitado desde el 6 de julio hasta el 12 de julio. Hola Jessica, buenas tardes. Entonces, pues la intención de este cuestionario va a tener 10 preguntas. La herramienta metodológica que yo les voy a compartir también tiene 10 preguntas. Es una especie como de quién quiere ser millonario, para que ustedes la puedan pues hacer las veces que ustedes pues crean necesario, y ya una vez se sientan bien, entonces pasen a hacer el cuestionario y tengamos una muy buena calificación. ¿Listo? Entonces, pues ese es, digamos, como el sentido en el que vamos. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Entonces, se viene por acá, que tengo como errores por aquí. Entonces, efectivamente, ya estamos viendo la guía de aprendizaje número 7. Cuando ustedes entonces ingresen a Sayuna, ya vamos a ir a la fase de evaluación, actividad proyecto número 7. La primera, entonces, que nos dice es, la primera evidencia, evaluación costos logísticos. Entonces, con el desarrollo de esta evidencia de aprendizaje, eh, vamos a adquirir o vamos a hacer como una validación de los conceptos que hemos ido viendo a través del cuestionario de 10 preguntas referentes a los costos de procesos logísticos. Entonces, nosotros hemos ido viendo cada una de las operaciones dentro de un proceso logístico y cómo en ellas pues se va generando como una serie de costos. Entonces, hoy lo que vamos a ver es como un recorderis de cómo se pueden clasificar esos costos, que son costos fijos, que son costos variables, que son costos históricos, ¿listo? Que son costos operacionales, que son costos no operacionales, son conceptos que de cierta manera pues ya hemos ido viendo. Y algunos otros conceptos relacionados con la economía. ¿Vale? Porque la economía, porque pues de ahí entonces partimos de todo, partimos a partir del concepto de economía, que lo vimos en su momento, si lo recuerdan, cuando veamos por allá los aspectos de pronósticos, el concepto de oferta, el concepto de demanda, el comportamiento de los productos según la oferta y la demanda. Entonces vamos a ir pues de una como a ese tema. Entonces, pues primero que todo, un recorderis. Que habla pues del concepto de economía. Entonces recordemos que, ¿qué es la economía? Ah, bueno, también en las diapositivas que hice, también las hice con la intención de poderles dar ahí como las pistas de las respuestas a las preguntas. Entonces, dentro de las diapositivas también ustedes van a encontrar de cierta forma las respuestas a las preguntas del quiz. Entonces, ¿qué es la economía? Básicamente, cuando hablamos de economía, estamos hablando de una ciencia. Y si hablamos de una ciencia, entonces estamos diciendo que tiene un método, que se llama el método científico. El método científico, pues, parte de establecer una serie de etapas para poder, a medida que avanzamos en esas etapas, resolver un problema. Generalmente, pues, tiene unos procesos que son observación, medición, hipótesis, análisis de resultados, ¿cierto? Entonces, pero pues esta ciencia que busca analizar, básicamente la economía lo que busca analizar pues es el comportamiento del ser humano frente a las necesidades que tiene y cómo logra a través de el uso eficiente de los recursos que tiene suplir esas necesidades. Entonces, un economista lo que hace, pues básicamente es identificar cuáles son las necesidades que tiene un entorno, ¿listo? Respecto a bienes y servicios y establecer cómo em, podemos optimizar el uso de los recursos, que son recursos financieros, recursos, bueno, se llama recursos de capital, la tierra, la fuerza de trabajo y la tecnología. Pues básicamente un economista hace eso. ¿Y cómo lo hace? Utilizando una serie de métodos o metodologías. Dentro de esas, pues veíamos
que hablábamos del concepto de la curva de la oferta y de la demanda, que nos permite pues entender el comportamiento que tiene un producto o un servicio respecto a la interacción de dos variables, el precio y la cantidad. Que si lo recuerdan cuando lo hablábamos, entonces veíamos con ejemplos muy del día a día de cómo nos comportamos nosotros generalmente. ¿Qué pasa cuando un producto está más caro? ¿Qué pasa cuando un producto está más barato? Con su demanda, con su oferta. Entonces, pues ese es el primer concepto, económico. ¿Por qué partimos de ello? Porque pues a partir de la economía es que se establecen cuáles son la manera en que nosotros debemos de suplir esas necesidades. Entonces aquí ya vamos a adentrarnos, es a la parte de los procesos logísticos y cómo se pueden costear esos procesos logísticos. Entonces, teniendo en cuenta eso, vemos aquí pues el ecosistema que ya hemos ido viendo, ¿cierto? Que es básicamente entender cómo está conformado un centro de distribución y cómo en cada una de estas etapas pues se pueden generar una serie de costos relacionados, ¿no? Entonces, pues un centro de distribución, como lo vimos en su momento cuando hicimos la evidencia relacionada con estos centros de distribución, están o su base o su ideación principal está relacionada con no simplemente ser una bodega, sino ser una parte viva de la empresa que optimice los procesos de gestión de pedidos con el cliente. Entonces, básicamente, encontrábamos que todo centro de distribución tiene una serie de etapas, ¿no es cierto? La parte de recepción, dentro de la parte de recepción, entonces está el área de procesamiento de órdenes, luego de ello, pues está la parte de gestión de las órdenes como tal, que es el picking, el packing. Encontramos un área muy importante que es el área de inventarios o la bodega de inventarios, donde tenemos pues nuestra mercancía y hacemos el proceso de almacenamiento. Para que funcione todo este componente, entonces, pues se deben de ocupar una serie de recursos. En este caso, recursos de capital y recursos humanos. Eso cuando lo empezamos a ver dentro del proceso como tal, pues vemos que se nos va generando una serie de costos. Entonces ahí es donde nosotros veíamos que existían unos costos que denominamos costos fijos, otros costos que denominamos costos variables, ¿sí? O, dependiendo cómo estemos calculando estos costos, también podemos decir unos costos directos, unos costos indirectos, ¿sí? O unos costos clasificados por tipo A, B, C, dependiendo de cada uno de sus procesos y cómo lo establezca la empresa. Entonces, ¿qué son unos costos directos? O unos costos, bueno, dijimos como directos e indirectos. Unos costos directos, como su nombre lo indica, son todos esos, cuando hablamos de costos, generalmente lo identificamos con un concepto que es como un esfuerzo económico que hace la empresa. Entonces, son todos esos esfuerzos económicos que una empresa hace y que están relacionados directamente con el proceso. En este caso, con el proceso de transporte. Entonces, un costo directo puede ser la gasolina, puede ser el pago que hacemos a las personas que están armando los pedidos, los materiales que estamos utilizando para hacer el packing de los pedidos, todo eso. Entonces, esos son costos directos, lo que está relacionado con nuestro servicio. Costos indirectos, entonces son aquellos que no están relacionados directamente con el servicio, pero que se requieren sí o sí para que funcione. Por ejemplo, quizás el coordinador de bodega no está interactuando directamente con el proceso, pero debe existir para poder liderar el proceso. O el auxiliar de gerencia, por ejemplo, no está directamente relacionado con o el auxiliar del CEDI, por ejemplo, no está directamente relacionado con el proceso, pero pues es necesario para hacer todo el tema administrativo. Entonces, esos serían los costos directos y los costos indirectos. También podemos entender algo como el costo fijo y el costo variable. Eh, digamos que tiene un comportamiento muy similar, ¿listo? Pero cuando hablamos de costos fijos y costos variables, nos estamos refiriendo son a aquellos que sí o sí debemos de pagar y aquellos que varían, por eso es su nombre,
dependiendo de la operación que vayamos a hacer. Por ejemplo, un costo variable muy representativo es el combustible. Entonces, entre más distancia tengamos que recorrer, pues el costo del combustible va a ser mayor. Pero, por ejemplo, un costo fijo puede ser los mantenimientos del vehículo, ¿sí? Que si yo establecí que al año tengo que hacer 2 mantenimientos del vehículo, así lo transporte o no, eh, sí o sí los voy a tener que pagar. Otro costo fijo pueden ser, por ejemplo, el SOAT y la revisión técnico-mecánica del vehículo. ¿Sí? Sí o sí lo debo de hacer porque, o si no, pues no voy a poder utilizar ese vehículo para el transporte. ¿Vale? Entonces sí o sí lo debo de hacer. Así saque el carro a operaciones o no, lo debo de hacer. Entonces, esa es la diferencia entre el costo fijo y el costo variable. Digamos que esa es la forma más general de yo clasificar un costo como fijo y variable. Es la forma más sencilla de hacerlo. Hay otras maneras como las que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, hay una que es por su función. Por su función, pues en esto ya digamos que es un poco más eh, relacionada con procesos de costos mucho más específicos y es cuando una empresa establece a cada área un costo, ¿sí? Entonces el costo del área de producción, ¿cuánto me cuesta únicamente esa sección? El costo del área de ventas, ¿cuánto me cuesta únicamente esa sección? Pero se clasifica por función, pero si bien se clasifica por función dentro de esa clasificación, pues debemos de establecer una manera de costearlo, sea costos directos o indirectos, o sean costos fijos y variables, ¿sí? Por su identificación, entonces, como lo veíamos, generalmente se clasifica como costos directos o indirectos. Por su comportamiento, entonces se clasifica por costos eh, fijos y variables, o por el tiempo en el que se establecieron, si son costos históricos o no, ¿vale? Pero digamos que a grandes rasgos, y como nosotros no nos vamos a volver expertos en costos, lo que más nos interesa es, y cuando ustedes vayan a hacer un proceso de costos, no solamente lo ven desde el punto de vista acá que estamos viendo en un proceso logístico, sino en toda acción. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un emprendimiento, conocen a personas que tengan un emprendimiento, en su empresa son amigos del área de costos, entonces se van a dar cuenta que generalmente las empresas utilizan el concepto de costo fijo y variable. Es como la manera más comúnmente aceptada para costear. Y es sumamente importante que nosotros aprendamos a identificar cómo se calculan estos costos. Cuando yo hablaba del emprendimiento, lo pongo mucho como ejemplo porque a veces cuando tenemos un emprendimiento, de pronto si ustedes lo han hecho, nos centramos mucho en los costos variables. Creo que ese ejemplo se los daba la vez pasada, que les decía, si nosotros vamos a vender, por ejemplo, sándwich, entonces generalmente cuando vamos a poner el precio del producto, ¿sí? El precio de un producto está dado por dos conceptos. Está dado por el costo total de fabricar ese producto más el margen de ganancia, lo que me quiero ganar. Pero muchas veces nosotros establecemos ese costo total del producto relacionando únicamente costos variables. Por ejemplo, si yo voy a hacer un sándwich y voy a vender un sándwich, generalmente ¿cómo se costea? Se dice, bueno, ¿qué compré? Entonces compré un paquete de pan, compré un paquete de jamón, compré un paquete de queso, compré una, una bolsa de tomate, ¿sí? Entonces como que voy sacando como todo eso que compré y que visiblemente puedo ver. Entonces digo, listo, de todo eso que compré, ¿cuántos sándwiches puedo hacer? Entonces resulta que puedo hacer 10 sándwiches. Si con todo eso que compré y me gasté 100.000, ¿listo? O sea que digo, bueno, si me gasté 100.000 y puedo hacer 10 sándwiches, entonces cada sándwich me sale a 10.000. ¿Listo? Entonces como me sale a 10.000, le vamos a cobrar a 12.000. Así es como generalmente uno saca un costo. Pero ahí solamente estoy teniendo en cuenta los costos variables.
que entre los costos variables, uno de los más importantes es la materia prima, pero no estoy teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que me esté gastando de luz, o lo que esté gastando de mi tiempo, o lo que esté gastando de pronto para empacar esos productos, si le pongo una servilleta, todos esos elementos a veces no los tenemos en cuenta. Y eso es uno de los principales errores que se presenta en las empresas, en los emprendimientos, que solamente se basan en esto. Entonces, ¿cómo se ve un costo fijo? Un costo fijo nunca es cero. Cuando nosotros vemos estas grafiquitas acá, entonces vemos, por ejemplo, en la que estoy viendo la primera de costo fijo, em, cuando nosotros vemos estas grafiquitas, tienen dos variables. En el eje Y tenemos los costos y en el eje X tenemos el volumen. ¿Qué quiere decir este cero que está acá en todo el vértice, donde se unen las dos flechas? Ese cero quiere decir 0 unidades. Entonces, un costo fijo siempre va a tener un precio a pagar. Por ejemplo, si ustedes montan un negocio y el local donde ustedes están trabajando están arriendo, entonces ese costo es un costo fijo. Yo sí o sí lo tengo que pagar en ese mes. Así venda una unidad o venda 100 unidades. Eso es un costo fijo. Ahora, un costo variable. Porque el costo variable sí empieza en cero. Porque, por ejemplo, bueno, recordemos aquí otro concepto, que los costos se recuperan cuando se vende el producto o se presta el servicio. Eso es importante. Entonces, si yo compré 100.000 pesos en pan, pero no vendí ningún pan, pues mis costos variables son cero. ¿Listo? ¿Por qué es cero? Porque lo tengo ahí. ¿Listo? En el momento en que lo venda, pues voy a recuperar. Entonces, y a medida que haga más panes, entonces aumento el volumen. Si hago un pan, entonces me aumenta en una unidad el costo. Si hago 2 panes, me aumenta en 2 unidades el costo. Es directamente proporcional. Y finalmente, lo que se llama costo semivariable, que es la unión, o no lo llamamos costo semivariable, sino el costo total, que es la unión de los costos fijos y los costos variables. Nos damos cuenta, no empieza en cero, empieza desde donde arranca el costo fijo, de ahí en adelante. Entonces, con esto ya tenemos un panorama de eh, qué es un costo fijo, un costo variable, que son los más importantes. Ahora, dentro de la logística, ¿qué costos podemos ver? Entonces, como veíamos acá, hay unas áreas muy importantes que son el área de almacén. Esto es un costo muy grande dentro de un centro de distribución. ¿Listo? El costo como tal de gestionar los inventarios. Cuando hablamos de costo de almacén, estamos hablando de la infraestructura. Cuando hablamos del costo de gestión de inventario, estamos hablando de lo que tenemos acá guardado en esa área de almacén. Y el tercer costo que más se lleva, digamos, y de hecho es el que más porcentaje lleva dentro de un costo total para la prestación de un servicio logístico, es el costo de distribución. Entonces acá tenemos tres costos. Costo de gestión de inventarios, entonces son los costos de oportunidad. ¿Qué es ese concepto de costo de oportunidad? Como yo lo aprendí desde la universidad, básicamente es lo que dejamos de ganar por no tener ese artículo. Ejemplo, ahorita que está súper de moda las camisetas de la Selección Colombia. Resulta que nosotros compramos 100 unidades de las camisetas desde la Selección Colombia y nos fue muy bien y las vendimos todas, ¿sí? Y resulta que nos llega un cliente y nos dice: Les voy a comprar 50 más". Pues el costo de oportunidad fue básicamente lo que dejé de ganar por no tener ese artículo. ¿Listo? Porque está en el área de inventarios, porque es sumamente importante prever esas situaciones, tener, por ejemplo, un stock mínimo de inventarios. ¿Listo? Otros costos, pues básicamente son los seguros propios de la mercancía, costos relacionados con la pérdida de mercancía por producto obsoleto. De ahí recuerden que la vez pasada veíamos una manera de clasificar los inventarios que era, no más que clasificar los inventarios, era una manera de gestionar los inventarios, que eran estas metodologías LIFO y FIFO, que eran primeros en entrar, primeros en salir, últimos en entrar, primeros en salir. Entonces, eso básicamente están relacionados con, pues,
disminuir ese porcentaje de costos sobre obsolescencia. El ejemplo que yo les daba en su momento que era que yo compraba generalmente las laticas de atún y cuando llegaba a la casa, entonces la latica más vieja la dejaba así en el fondo y ponía la mano encima. ¿Qué pasa? Pues, si fuera un producto más perecedero que el atún que dura como toda la vida, pues se me dañaría, perdería eso. Listo. Costos de distribución, pues básicamente están relacionadas con los costos propios de mover la carga y todo lo que hemos visto. Y los costos de almacenamiento, entonces esos son los mantenimientos que hacemos la infraestructura, costos relacionados con los artículos que utilizamos. En este caso, esos costos pasarían a ser parte como del capital y la manipulación de esa área. Aquí, esta que yo les decía de este iceberg que se ve acá, que son como los costos ocultos, se comportan muy similar al ejemplo que les daba con los sándwiches. Cuando nosotros hacemos el ejercicio, entonces hay unos costos que son los que sobresalen, ¿cierto? Como los costos estos de materia prima, el pan, el jamón, el queso y demás. Es lo que yo veo. Pero por debajo de estos hay unos costos sumamente importantes que no tenemos en cuenta. Volviendo al ejemplo del sándwich. ¿Cuánto me cuesta el vinipel con que lo envuelvo? ¿Cuánto me cuesta la servilleta? ¿Cuánto me cuesta la bolsita? ¿Cuánto me cuesta mi tiempo? ¿Cuánto me cuesta la luz? ¿Cuánto me cuesta todo lo que utilizo para hacer el sándwich? Respecto a la parte logística, entonces, muy normalmente cuando nosotros hacemos un proceso de costear una operación, entonces, ¿qué definimos? ¿Cuánto me cuesta el transporte? O sea, todo lo que me equivale, digamos, como a la flota como tal, al vehículo. ¿Cuánto me cuesta la nómina? ¿Y cuánto me cuesta el inventario de ese producto? Pero no contemplamos algunos como desperdicios, como mercancía, digamos, que nos devuelven, em, cuando tenemos que hacer un reproceso, todos esos costos a veces no los contemplamos. Bien, entonces, con esto, pues ya hemos hecho como un recorderis de, de los costos. Vamos a ver. Bueno, no sé si quedó claro, si tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto. Si ahí quedó todo claro, manito arriba para saber. Listo, muchas gracias, Carlos, ahí por la manito arriba. Vale. Entonces, yo les comparto estas diapositivas para que ustedes las puedan ver, pero vamos a ver entonces aquí el jueguito. Este jueguito se los voy a compartir. Gracias, hermana, y también por la manita arriba. Este jueguito tiene 10 preguntas. ¿Qué preguntas nos hacen? Nos hablan sobre los costos logísticos, sobre la forma en que clasificamos los costos, cuáles son, digamos, los costos según su comportamiento, qué costos hay en un proceso logístico, qué es la logística inversa, cuáles son los costos ocultos, qué son los costos, digamos, como en calidad, cuál es la estructura de los costos de calidad, el concepto de economía y el sistema de costos ABC. So, pues a medida que vamos hablando ahorita, yo les decía que en las diapositivas están como las respuestas. Ya es que ustedes las puedan estudiar un poco más a profundidad y lo puedan complementar con este ejercicio. Este ejercicio, pues acá nos dicen las instrucciones. Entonces, cuando nosotros tenemos correcto, nos va a salir acá abajito un chulito. Cuando nos salga incorrecto, entonces nos va a salir una X y nos va a dar una pista para que podamos nosotros resolverlo. Aquí también tenemos una sección. Entonces, bueno, funciona como ¿quién quiere ser millonario? De una pregunta con múltiple respuesta, con selección múltiple, de única respuesta, perdón, solo tiene una respuesta correcta, pero acá tenemos como una chiva. Entonces, acá en la sección de ayuda, por ejemplo, acá nos dice, una empresa quiere identificar todos los rubros que componen el costo total de mover su mercancía desde la fábrica hasta el cliente. Entonces, me está hablando de toda la operación logística. ¿Qué grupo de costos debería revisar? Entonces, debería revisar sobre el combustible de los camiones.
Debería revisar el transporte, el manejo de inventarios, el bodegaje, la gestión administrativa, la mano de obra y los trámites del pedido. Debería de, tener en cuenta los gastos en papelería y servicios públicos de oficina. Debería únicamente el arriendo de la bodega. ¿Listo? Entonces resulta que yo la leí y quedé sano. No entiendo y no sé qué hacer. Entonces miro acá en la ayuda. Entonces acá nos dice ayuda. Recorre manualmente toda la cadena, desde que se genera el pedido hasta que llega al cliente. ¿Listo? Entonces ahí ya nos da una pista. Entonces resulta que yo dije, entonces debe ser esta. Y la pongo ahí. Entonces resulta que me dijo incorrecto. Pregunta uno, incorrecto. Dice, los costos logísticos son más amplios, incluyen el transporte, inventarios, almacenamiento, administración y procesamiento de órdenes. Entonces con esa chiva yo digo, entonces no es la C, es de pronto la B. Por eso le doy la B y me dice, correcto. Estos costos abarcan toda la cadena, transporte, inventarios. ¿Listo? Esa es la dinámica. Así con cada una de las preguntas. Estas preguntas son similares a las del cuestionario, no son las mismas, pero son muy similares para que lo tengamos como guía, ¿vale? ¿Cómo abrimos este archivo? Si lo abren en el celular, si yo ahorita se los comparto por el WhatsApp, ustedes lo abren en el celular y ella por defecto se lo va a abrir en un explorador, ¿sí? Cuando ustedes lo abren, se le abre como una página web. Si lo abren en el computador, entonces simplemente le dan clic derecho. Así le dan clic derecho y le dan a abrir con un explorador. ¿Listo? Google Chrome, Edge, el que ustedes tengan. Pero pues si yo le abrir con el explorador, entonces él me lo abre ahí. ¿Vale? Obviamente es una aplicación muy sencillita, pues no tiene nada de soporte de gestión de datos, por lo que si ustedes actualizan, pues se les borra toda la información. ¿Listo? Si ustedes la actualizaran. Entonces, pues también nos sirve porque la hacemos y la podemos volver a hacer. Eso sin ningún problema. ¿Vale? Esa es, digamos, lo que tenemos aquí, que nos sirve como ejercicio para trabajar. Eso les voy a compartir ahí al chat. Recuerden entonces, muchachos, que esta evidencia, como es un cuestionario, va a estar habilitada desde el 6 de julio hasta el 12 de julio, desde la próxima semana. Importante que ustedes la puedan hacer en ese rango de tiempo. Pero como es un cuestionario, sabemos que solamente la podemos tener habilitada en ese espacio. No la van a poder hacer después de esas fechas porque pues la plataforma no nos permite generar una opción de entregas tardías. Entonces, para que se programen y la puedan hacer. Son 10 preguntitas muy similares a las que les comparto en el material que les construí. ¿Listo? Entonces, ¿todo claro? ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo claro, muchas gracias. Solo falta que demore eso. Sería buenísimo. Bueno, los puntos podríamos verlo. Listo, muchachos. Entonces, les voy a compartir ahorita el material. Voy a detener la. Sí, así es, Jessica. Simplemente responde las preguntas que encuentras ahí en el cuestionario. 10 preguntitas del cuestionario con los temas que tiene, pues digamos como el jueguito que tiene ¿Quién quiere ser millonario? Son los mismos temas. Vale, listo. Muchas gracias, Germán, Renberto, Lina, Gaby, Erika, Fernando, Carlos, Jessica y Over por estar aquí conectados. Nada, deseándoles que tengan una muy buena semana, que el viernes le hagamos fuerza a Colombia y estamos ahí en contacto. Apenas tenga la grabación, se las comparto y estamos ahí atentos.
Estos días he visto que tengo bastantes mensajitos ahí de WhatsApp. Es lo que estaba pues más revisando evidencias. Entonces me centro en revisar las evidencias y después ya les voy dando respuesta por aquí a sus mensajitos de WhatsApp que ustedes me escribieron, ¿vale? Listo, muchachos. Gracias, profe. Con gusto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.